el poder estudiar este tema porque son mandatos de Dios. A veces como que pasamos por alto el hecho de que lo que estamos estudiando acá no son sugerencias, no son consejos que podemos decidir si seguimos o no, son mandamientos de nuestro Señor. Esa expresión, los unos a los otros, aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que para Dios es muy importante la forma en cómo nosotros nos relacionamos como iglesia. Hemos visto que debemos amarnos los unos a los otros. Hemos visto que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Nuestro hermano Ricardo nos enseñaba hace un momento que debemos ser benignos unos con otros. Vimos también que debemos sobrellevar las cargas. Debemos estar en comunión unos con otros. Y casi todos los mandamientos que hemos estudiado han estado formulados de manera positiva. Es decir, son cosas que debemos hacer, que activamente nosotros debemos esforzarnos para que sucedan. Pero también vimos hace unas semanas atrás que hay algunos negativos. No muchos, pero los hay y también son importantes los negativos. Vimos hace un tiempo atrás que no debemos juzgarnos en asuntos de opinión. Es importante diferenciar entre lo que es una verdad esencial para nuestra fe cristiana y lo que simplemente es una opinión. Si es una opinión, no debemos juzgarnos porque podemos tener diferentes opiniones. Ahora, si estamos hablando de algo central, si estamos hablando de la fe bíblica, bueno, por eso sí podemos tener división, podemos tener diferencias. Entonces, vimos que no debemos juzgarnos en asuntos de opinión y hace 8 días nuestro hermano Ernesto nos estuvo compartiendo que no debemos quejarnos los unos contra los otros, otro negativo. Hoy vamos a estudiar un tercer negativo. Este negativo que vamos a estudiar hoy realmente es muy importante. Yo creo que la no aplicación de esto que vamos a estudiar hoy puede destruir la iglesia. Puede hacer que la iglesia se divida desde adentro, desde su interior. Y vamos a ver por qué. Gálatas capítulo 5, versículos del 14 al 15. Vamos a leer el texto base y comenzamos con oración. Dice ahí, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí en medio de esta serie expositiva que estamos haciendo sobre los unos a los otros. Padre, ayúdanos a no ser solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores. Ayúdanos a recordar que estas expresiones de los unos a los otros demandan que hagamos algo. Exigen de nosotros obediencia, requieren que realmente nosotros pongamos en práctica lo aprendido. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la importancia de no mordernos, de no comernos unos a otros, para que así, Señor, no seamos consumados, no seamos destruidos, Señor. Padre, ayúdanos como iglesia a ser conscientes de la necesidad tan grande que tenemos de ti y que solo, Señor, a través de ti podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Padre, ayúdanos, Señor. Pedimos de tu gracia y de tu misericordia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como siempre cuando estudiamos un pasaje es muy importante saber cuál es el contexto, cuál es la razón por la que eso está escrito ahí. Entonces, para tener el contexto inmediato, vamos a leer Gálatas 5 desde el versículo 1, para ver cuál es la idea que viene desarrollando el apóstol Pablo. Dice Gálatas 5, versos del 1 al 15, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley.
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, hermanos, lo primero que podemos notar aquí es que el apóstol Pablo está abordando el peligro del legalismo. El peligro del legalismo y también el peligro de su opuesto, que es el libertinaje. Por eso el primer punto en esta mañana es el peligro del legalismo y del libertinaje. Ambos extremos son igual de dañinos. Ambos extremos quitan el enfoque de lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. En ese contexto, las iglesias de la región de Galacia tenían un problema muy serio. Y es que muchos que tenían un trasfondo judío estaban diciendo: la salvación no puede ser solo por la fe. Hay que añadirle algo más. ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta la circuncisión? Si nuestro padre Abraham enseñó que debía ser circuncidado todo aquel que forme parte de la nación de Israel, no puede ser. Y ellos empezaron a forzar a los cristianos, incluso cristianos de un trasfondo gentil, a que tenían que circuncidarse. Y que los que no hicieran esa circuncisión no podían ser salvos, no podían ser parte de la verdadera iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, fue bastante fuerte con estas personas. Pocas veces vemos al apóstol Pablo hablar de manera tan contundente como, por ejemplo, lo que dice en el verso 12. En el verso 12 él les dijo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y esa expresión, ojalá se mutilasen, básicamente quiere decir ojalá se castraran. Ojalá se cortaran su aparato reproductor. Están haciendo tanto énfasis en la circuncisión que ojalá se corten todo. Y es una expresión fuerte del apóstol Pablo. Y vemos que realmente era un asunto muy serio para él. Algunos han interpretado que esta frase probablemente hacía referencia a una antigua práctica conocida como la castración sagrada. Era una práctica pagana, la hacían los sacerdotes paganos y ellos pensaban que si se amputaban su aparato reproductor, pues iban a evitar cualquier tentación terrenal, cualquier deseo mundano y como que iban a estar más cerca a Dios. Entonces, algunos entienden que tal vez esa expresión Pablo la está diciendo con el objetivo de decir ojalá fuesen como los paganos. Por lo menos los paganos lo hacen ellos, los sacerdotes, y no tratan de imponérselo a los demás. Pero ustedes están tratando de imponer la circuncisión a todo creyente. Y eso es algo que realmente indignaba al apóstol Pablo. Otros entienden que de pronto el uso de esta expresión simplemente estaba deseando el apóstol Pablo que las personas fuesen expulsadas. Ellos venían de un trasfondo judío y en el Pentateuco dice claramente que los que estaban amputados no podían participar de la congregación. Miremos Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23 en el versículo 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová
el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, bueno, yo preferiría que ustedes estuviesen por fuera de la congregación. Porque si van a estar enseñando obras, si van a estar enseñando que la circuncisión es el medio de salvación, prefiero que ustedes sean desterrados de acá. Prefiero que estén expulsados. Pero independientemente de cuál sea la motivación por la que Pablo está diciendo esto, la realidad es que Pablo tenía un celo enorme por estos creyentes y tenía un celo enorme por el evangelio. Decía el pastor John MacArthur, inclusive el pastor más benévolo y amable a veces necesita arrojar piedras a los lobos que vienen vestidos de ovejas. Estos falsos maestros que estaban perturbando a los cristianos de Galacia recibieron de alguna manera una pedrada del apóstol Pablo. Recibieron realmente una exhortación muy fuerte. El apóstol Pablo no fue amable con ellos, tuvo que ser radical, porque la enseñanza que ellos estaban propagando era muy peligrosa. Hermanos, el legalismo es muy peligroso. Decía el pastor Sujel Michelén que el legalismo es la amenaza más grande en contra del evangelio, porque el legalismo hace que el sacrificio de Cristo sea insuficiente. La persona legalista está pensando, bueno, Cristo sí murió por mí, pero además tengo que circuncidarme, tengo que portarme bien, tengo que mantener mi salvación. Entonces eso hace que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para esa persona. El legalismo también hace que el hombre se llene de orgullo, porque los que se circuncidan están pensando, yo soy el mero mero, yo me circuncidé, yo sí soy parte del pueblo judío, yo sufrí el sacrificio de la circuncisión y por eso soy parte de esto. Eso hace que el hombre se llene de orgullo. Y saben que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El legalismo en últimas separa al hombre de Dios, porque coloca al hombre en una condición de jactancia, de prepotencia, al creer que por sus obras está ganando el favor de Dios. También el legalismo, y lo dice ahí Pablo en Gálatas 5:1, hace que las personas tengan que llevar un yugo, y un yugo de esclavitud. Dice en el versículo 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El legalismo es muy peligroso. Además dice también en el versículo 9 que es como una levadura, que si no tenemos cuidado, leuda toda la masa. Uno puede ver incluso acá en Bucaramanga iglesias legalistas y uno se pregunta, ¿cómo toda una congregación llega a ser legalista? Pero resulta que el apóstol Pablo está diciendo, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que tener mucho cuidado porque el legalismo, por decirlo de alguna manera, es contagioso. La persona legalista generalmente se esfuerza para que otros piensen igual que él y así se pueda propagar el legalismo en todo su entorno. El legalismo, y quizás lo más grave de todo, separa a las personas de Cristo. Dice en el verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Es muy triste, hermanos. Gente que escuchó el evangelio, gente que estaba corriendo bien, dice en el verso 7, corrían bien, pero alguien llegó y los estorbó para no obedecer la verdad. Cuando uno piensa en todas estas cosas, se da cuenta de por qué el apóstol Pablo fue tan fuerte con esto. La expresión del versículo 12, tal vez al leerla nos puede parecer fuerte, pero realmente es mucho más fuerte el daño que esos falsos maestros le estaban haciendo a los creyentes. Esos falsos maestros estaban separando a los cristianos de su Salvador, de Cristo. Hermanos, debemos tener mucho cuidado también nosotros con el legalismo. El apóstol Pablo había dicho también en Romanos capítulo 11, en el versículo 6, dice la palabra, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, o es por gracia, o es un favor inmerecido lo que nos une a Dios, o son nuestras obras. Pero ambas cosas no. Es muy importante tener claro que lo que nos hace aceptos en el Señor, aceptos en el amado, es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Pablo sabía que el legalismo, aunque externamente se puede mostrar muy piadoso, generalmente la persona legalista quiere mostrarse como alguien que hace buenas obras, que merece de alguna manera un título, un cargo, merece tal vez la salvación. En realidad, en el fondo, es solo una apariencia. Por eso cuando Jesús habló con los fariseos, les dijo, ustedes por fuera se muestran muy limpios, pero por dentro están llenos de corrupción. Y es que el legalismo tiene eso. El legalismo se enfoca en lo externo y no en lo interno del corazón. Colosenses capítulo 2, también ahí el apóstol Pablo tuvo que lidiar con eso. Colosenses 2 en el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo no tiene poder para vencer el pecado. Por eso en iglesias de corte legalista, aunque externamente se vean muy bonitos y muy uniformados todos, por dentro muchas veces hay pecado. Por dentro muchas veces lo que hay es hipocresía. Están llenos de corrupción porque no tiene ningún valor el legalismo contra los apetitos de la carne. Y el apóstol Pablo por eso tiene este celo. Por eso está siendo tan fuerte aquí en Gálatas capítulo 5 y en toda la carta realmente, porque él sabía que los judaizantes, aquellos que hacían énfasis en la circuncisión, en las obras, querían o perturbaban a los cristianos que habían creído en Cristo para llevarles a volver atrás, volver a ese yugo de esclavitud. No obstante, también hay otro extremo que también el apóstol Pablo menciona, tal vez no de forma tan extensa como lo hace con el legalismo, pero sí de manera muy puntual. Y el otro extremo también al que muchos han llegado, incluso muchas iglesias también han llegado, es el extremo del libertinaje. El otro extremo, mientras el legalista dice tienes que portarte bien para que Dios te ame, el que está en el libertinaje dice, bueno, la gracia de Dios aguanta todo, yo puedo vivir como yo quiera, no tengo que guardar mandamientos, simplemente tengo libertad en Cristo para hacer todo. Pero el apóstol Pablo también le da un mensaje a los que piensan de esa manera. Gálatas 5 en el verso 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, pero miren la advertencia, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo no es libertad para yo darle rienda suelta a mi carne. De hecho, si alguien afirma eso, cae en una contradicción, porque Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Y si la persona sigue sometida o siendo enseñoreada por su pecado, pues no ha sido libre de nada. La libertad que Cristo nos ofrece es que ya el pecado no nos gobierna. La libertad en Cristo es que ahora podemos obedecer algo que antes no podíamos hacer, porque estábamos en un yugo de esclavitud. Entonces, hermanos, tenemos que tener muy presente que tanto el extremo del legalismo como el extremo del libertinaje hacen mucho daño. Y son cosas que pueden de una u otra manera destruir la congregación.
pueden destruir la relación que tenemos los unos con los otros. Dice Romanos capítulo 6 en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, el no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, se refleja en el hecho de que el pecado no se enseñorea sobre nosotros. El pecado no nos gobierna. Si alguien está utilizando la gracia de Dios para decir que ahora puede darle rienda suelta a su carne, está perdido. Esa persona, por más de que profese de labios para afuera ser cristiano, si está usando la libertad en Cristo para darle rienda suelta a su carne, no lo es. No es creyente, porque el cristiano no practica el pecado. Hermanos, la Biblia nos enseña que la libertad en Cristo nos capacita para obedecer. La libertad en Cristo es que ahora yo puedo cumplir los mandamientos que antes no los podía cumplir, porque antes estaba esclavo de mi carne, esclavo de mi pecado. Ahora en Cristo tengo el poder del Espíritu Santo en mí que me da la fortaleza y la capacidad para poder cumplir con los mandamientos. Y de pronto usted se preguntará, bueno, pero todo eso del legalismo y todo eso del libertinaje, ¿qué tiene que ver con la expresión que estamos estudiando? Y es una muy buena pregunta. Pablo hace la conexión en el versículo 14. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la persona que es legalista no ama a su prójimo. La persona que es legalista ama los mandamientos de hombres, ama las normas, ama las tradiciones, se enfoca en lo externo, eso es lo que ama. Y la persona que está siendo un libertino tampoco ama a su prójimo. El libertino viene siendo una persona que ama su carne, ama su pecado. Simplemente le importa lo que puede satisfacer sus deseos terrenales. Y por eso Pablo le recuerda esto. Porque Gálatas 5:14 golpea tanto al legalista como al libertino. A ambos les está diciendo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Imagínense un legalista que está pensando, hay que circuncidarse para ser salvo. De repente escuchar del apóstol Pablo, bueno, toda la ley en esto se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me imagino la reacción, probablemente se molestaron. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo no vas a incluir la circuncisión? ¿Cómo vas a decir que toda la ley se resume en eso? Y la persona libertina que está practicando el pecado, que está viviendo en su carne, de repente escuchar, ¿cómo así? ¿Tengo que cumplir una ley? Claro que sí. Toda la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que vemos luego en el versículo 15 es la forma en que eso se lleva ahora a la práctica. Pablo les está diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los términos morder y comer no debemos tomarlos de forma literal. No es que Pablo les esté advirtiendo sobre el canibalismo. Esa no sería la interpretación correcta. De hecho, si la interpretáramos así, habría problemas porque la expresión unos a otros implica reciprocidad. Y si alguien se come al otro, pues ya el otro, ¿cómo se lo va a comer de vuelta, no? Pero realmente lo que el apóstol Pablo está advirtiendo aquí es que debemos tener mucho cuidado en nuestras relaciones interpersonales. Generalmente el legalista acusaba al libertino y el libertino acusaba al legalista, y era
tanta la discusión que podía llegar a haber entre ellos que era como una pelea de animales salvajes. Eso es lo que significan esos términos. Os mordéis y os coméis unos a otros son expresiones que en ese contexto estaban relacionadas con la pelea de animales salvajes. Los perros salvajes se iban a atacar entre sí, se iban a morder y se iban a comer unos a otros. Y lo que Pablo les está diciendo básicamente es, en la medida que ustedes se atacan unos a otros, se están comportando como animales. No se están comportando como realmente lo que son, hijos de Dios. No se están comportando como iglesia. Se están comportando más bien como personas que no conocen a Dios. Y tienen que tener mucho cuidado. La palabra morder implica herir a nuestro prójimo. No necesariamente es una mordida física, pero sí puede ser herir la reputación de una persona, puede ser herir los sentimientos de alguien, puede ser dañar intencionalmente al otro. Y la palabra comer implica dañar a otro para nuestro propio beneficio. Cuando nos comemos algo porque nos beneficia. Comerse a un hermano en la fe vendría siendo el equivalente a que no me importe lo que pase con ese hermano, lo único que me interesa es yo obtener un beneficio personal. Esa expresión de comerse unos a otros es la misma expresión que Jesús usó cuando habló de los fariseos que devoraban las casas de las viudas. Devorar las casas de las viudas es que ellos sacaban provecho de esa vulnerabilidad que tenían las viudas para ellos obtener un beneficio personal. Pero tanto morder como comerse unos a otros son manifestaciones contrarias al amor al prójimo. Son completamente contrarias. Por eso el apóstol Pablo les está enseñando que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted se preguntará, bueno, pero ¿y eso cómo lo aplico hoy? ¿Cómo podemos hoy, año 2025, Iglesia Bíblica Bautista El Faro, cómo lo aplicamos? Y bueno, vamos a mirar algunos ejemplos. Pregúntate tú a manera de aplicación. Cuando alguien nuevo llega a la iglesia, ¿qué es lo que a ti más te preocupa? ¿Te preocupa que se amolde rápidamente a nuestra circuncisión? ¿Que se comporte rápidamente como un cristiano bautista? ¿Que se vista de cierta manera? ¿Que de pronto se exprese en la alabanza como un bautista lo haría? ¿Qué es lo que más te preocupa cuando alguien nos visita acá en la iglesia? ¿Te preocupa su alma o te preocupa que cumpla las normas? No, que no se pare de la silla, que sea irreverente. No, que no esté comiendo acá, no. Necesitamos que haya orden. ¿Qué te preocupa más? ¿Lo externo o te preocupa esa alma? Cuando alguien nos visita a la iglesia, tú eres de los que dice, ¿cómo es posible que a la iglesia entren personas mal vestidas? Personas con tatuajes, con piercings, personas que usan aretes, hombres que tienen el cabello largo. Eso es una falta de respeto. Mujeres que se visten de manera inmodesta. ¿Eso es lo que a ti te preocupa? ¿O te preocupan las almas? Tú eres de los que diría, si van a venir a la casa de Dios, que vengan pulcros. Si no, mejor que ni entren, no son bienvenidos. ¿Cuál es tu actitud ante eso? Saben, el legalismo, tal vez nosotros no estamos en una cultura de trasfondo judío, de pronto no lidiamos tanto con el tema de la circuncisión, pero a veces como cristianos podemos tener prácticas legalistas. Cuando nosotros pensamos que alguien no es bienvenido en la congregación por cómo se ve, por cómo se comporta, por cómo piensa, estamos rechazando a alguien que Cristo no ha rechazado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús simplemente dice todo aquel, y todo aquel significa todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Nosotros como cristianos no podemos rechazar a alguien simplemente porque tal vez no encaja con el molde bautista.
tal vez no encaja con lo que nosotros pensamos que un cristiano debe ser. Tenemos que tener cuidado porque son prácticas legalistas. Pregúntate tú honestamente, es una pregunta personal. ¿Tú amas la unidad o tú amas la uniformidad? ¿Qué es lo que a ti te gusta en la iglesia? ¿Que todos nos veamos igual? ¿Que todos nos comportemos de la misma manera? ¿Eso es lo que tú entiendes que es ser uno en Cristo? ¿O tú puedes ver la unidad en medio de la diversidad? Es una buena pregunta. Pregúntate también, cuando tú ves a un hermano en la fe hacer algo que tú consideras que es pecaminoso, ¿tú te acercas en amor a hablar con él? ¿O prefieres comértelo, devorártelo con el chisme, devorártelo con una crítica destructiva, a espaldas de ese hermano decir, te supiera, el hermano Juan Pablo, yo lo vi, estaba sentado allá en una esquina con una cerveza en la mano, yo sabía, es que él desde que hablaba, yo le escuchaba ese acento costeño, los costeños no cambian, costeños son así siempre. Ese hermano Juan Pablo, no, yo sabía que él no era creyente. Es mucho más fácil y es la tendencia en nosotros el comernos, el devorarnos, porque el amor implica sacrificio. El amor implica que tengo que llamar a ese hermano Juan Pablo y decirle, hermano, creo que te vi en una situación donde no me parece que fuera muy correcto. Quiero escucharte, quiero saber qué pasó. Hablemos. Eso implica morir al yo, morir a nuestro ego, porque preferimos y nos sentimos bien muchas veces chismeando del otro, hablando mal del otro, porque así creemos que nosotros somos mejores. Es que yo nunca me sentaría en una tienda a tomarme una cerveza. Yo peco de otras maneras, pero de esa no. Por lo menos en esa voy bien. Y esa es la naturaleza humana. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo con comerse o devorarse los unos a los otros. No es una expresión literal, pero es lo que hacemos muchas veces cuando destruimos la reputación del otro. Cuando preferimos hablar mal de alguien en vez de acercarnos y hablar directamente con esa persona y solucionar cualquier diferencia. Hermanos, preguntémonos también, ¿cuándo fue la última vez que tus palabras sanaron a alguien? Morder y comerse los unos a los otros tiene que ver con atacar a otros, con herirlos. Pero también la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 12, dice que las palabras del sabio son como medicina. Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice ahí, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, son como heridas, mas la lengua de los sabios es medicina. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tus palabras sanaron a alguien? No que comieron o devoraron a alguien, que lo sanaron, que le hicieron bien. Que después de hablar contigo pueden decir esas personas, gracias a Dios por la vida de mi hermano, o gracias a Dios por la vida de mi hermana, porque sus palabras sanaron mi alma, sus palabras me llevaron a Cristo, sus palabras me recordaron el Evangelio, y en este momento de aflicción o de tribulación pude encontrar en mi hermano o en mi hermana la medicina que mi alma necesita. Eso es lo que debemos cultivar en la iglesia. Lo opuesto a comernos y mordernos unos a otros es sanarnos los unos a los otros. Es que entre nosotros, como decía nuestro hermano Ricardo, podamos poner en evidencia la benignidad. Que cuando alguien llega a la iglesia que está pasando por una situación difícil, que está herido porque este mundo es cruel, siendo honestos, en este mundo hay mucha aflicción. Hay situaciones difíciles, hay personas aquí que yo sé que no la están pasando bien. Hay personas aquí que están sufriendo. Hay personas aquí que están lidiando con una situación económica difícil. Personas que están teniendo problemas en sus matrimonios, en sus relaciones interpersonales, con la crianza de sus hijos. Y la iglesia debería ser el lugar donde venimos, aquellos que estamos heridos por este mundo de aflicción, y venimos a ser sanados.
Venimos a recibir una palabra de ánimo. Venimos a que alguien nos dé ese aliento que nuestra alma necesita. Eso lo necesitamos en la iglesia. Eso debería ocurrir en la Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Cuando tenemos el tiempo acá también de oración y café, que es un tiempo específico donde usted puede llegar una hora antes del culto y hablar acerca de cómo estuvo su semana. No se trata simplemente de orar en ese momento, se trata de que yo pueda hacerle seguimiento. ¿Cuál es la herida de mi hermano? Porque saben, todos de una u otra manera aquí estamos heridos. Heridos por este mundo, heridos por el pecado, heridos por cosas que realmente nos han hecho mucho daño, pero que en Dios y en su palabra necesitamos poder sanarnos y consolarnos los unos con los otros. Hermanos, lo siguiente que dice ahí el apóstol Pablo es: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad. Mirad es el verbo imperativo. Los que estuvieron en la clase de hermenéutica recuerdan que hay ciertos modos verbales en el griego y uno de esos modos es el modo imperativo. Es una orden, es un mandato. Es mucho más fuerte que en el español y dice: mirad que también no os consumáis unos a otros. Segundo punto que vamos a estar viendo en la mañana de hoy es que hay un poder, o vamos a ver cuál es el poder destructor de una comunidad. El poder destructor de una comunidad. Pablo les está advirtiendo: mirad, atentos. No está hablando simplemente de mirar con ojos físicos. Estén atentos, que también no os consumáis unos a otros. Y esa palabra consumáis también es muy interesante porque es una palabra mucho más fuerte que lo que transmite el idioma español. Cuando hablamos de consumar, habla la palabra en el original de la expresión que utilizaron Juan y Jacobo cuando ellos se encontraron a un grupo de samaritanos y dijeron: Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Es la misma palabra en el original. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es: cuidado, si ustedes se comen, se devoran unos a otros, se muerden los unos a los otros, pueden acabar esto. Pueden hacer que la iglesia sea como un incendio. Un incendio, cuando ya ha terminado, simplemente quedan las cenizas. Y la iglesia podría llegar a eso si nosotros no tenemos cuidado. Si nosotros no nos esforzamos por cumplir con lo que estamos estudiando hoy. Básicamente lo que Pablo les está diciendo aquí en este pasaje es que si ellos no le ponían freno a esa actitud pecaminosa de morderse y de comerse unos a otros, terminarían consumados, terminarían hechos cenizas. Es lo que significa esa palabra. Y saben que en Santiago capítulo 3 vemos una expresión semejante. Santiago capítulo 3 nos recuerda cómo la lengua, a pesar de ser un miembro pequeño, puede hacer muchísimo daño. Santiago capítulo 3 versículos del 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense, qué peligro la lengua. La lengua es un miembro pequeño que puede destruir. Y así como un incendio empieza muchas veces con un pequeño fuego, de la misma manera en la iglesia, si no cuidamos nuestra lengua, podemos hacer que la iglesia entera sea consumida. Porque todo empieza con un pequeño fuego que se va luego propagando, se va extendiendo al punto que puede llegar a convertirse en algo insostenible, algo irreversible. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Si usted quiere que esta iglesia sea destruida, que la iglesia bíblica Bautista El Faro sea consumida, empiece a hablar mal de otros. Empiece a decir
cosas que no debe decir acerca de su hermano en la fe. Empiece a enfocarse en las normas externas más que en el corazón. Empiece a ser un legalista dentro de la iglesia. Empiece a ser una persona libertina, a decir, bueno, la gracia de Dios me permite hacer lo que yo quiera. Y tanto el legalismo como el libertinaje pueden destruir una iglesia, porque van a causar que nos mordamos y nos comamos los unos a los otros. Simplemente será cuestión de tiempo. Si nosotros no aplicamos este pasaje, hermanos, lo que está en tela de juicio es la supervivencia de la iglesia. Así de serio es lo que Pablo está tratando aquí. Si nosotros no le ponemos freno a eso de mordernos y comernos los unos a los otros, podemos terminar con una iglesia totalmente quemada, totalmente consumida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Imagínense esa responsabilidad. Ahora les pregunto, ese imperativo mirad que está ahí en Gálatas 5:15, ¿ese imperativo para quién es? ¿Pablo le está hablando ahí a los pastores de Galacia? ¿O le está hablando a los diáconos, a los líderes? ¿Ellos son los que deben mirar? ¿O quiénes son los que deben mirar según el pasaje? ¿A quién le está hablando ahí el apóstol Pablo? Está hablando a la iglesia. En otras palabras, le está hablando a ustedes. Ustedes deben mirar. Todos, obviamente, incluyendo también el pastor, los diáconos, los líderes, todos. Pero es responsabilidad de todos. Que en la iglesia no nos consumamos unos a otros. Es algo que nos aplica a todos. Tenemos que ser responsables en eso. Cuando usted escucha que un hermano le está hablando mal de otro, usted con mucho amor, con mucha gracia le puede decir, hermano, ¿usted ya habló con él? ¿Usted ya tuvo una conversación a solas? Si no, realmente no es necesario que me cuente. Y es importante poder parar el fuego. Si nosotros no paramos el fuego, se va a quemar la iglesia. Vamos a ser consumidos. El chisme divide aún a los mejores amigos, dicen Proverbios. Hay que tener mucho cuidado. La iglesia puede llegar a ser destruida si no aplicamos correctamente estos principios. Efesios capítulo 4 en el versículo 29 dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese término corrompido o esa ninguna palabra corrompida en el original tiene que ver con algo podrido. Cuando usted coloca una fruta podrida en un cesto con más frutas, el resto de la fruta también se pudre. Cuando está diciendo ahí el apóstol Pablo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, quiere decir que nosotros no debemos hablar de tal manera que lo que decimos pueda propagar daño respecto a otras personas. En otras palabras, Pablo está incluyendo ahí el chisme. El chisme puede destruir una iglesia. El hablar mal los unos de los otros, el hablar a las espaldas de un hermano cuando ese hermano no está presente, eso puede destruir la iglesia. Obviamente no la iglesia universal, porque Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero sí una comunidad local de creyentes puede dividirse y puede llegar a acabarse totalmente por causa del chisme, por causa de los malos entendidos, por causa de que se están comiendo y devorando los unos a los otros. Saben que Sócrates, el filósofo que nos enseñaron en el colegio, él decía que antes de hablar, toda persona debería hacerse 3 preguntas. La primera, ¿es verdad lo que voy a decir? Si no es verdad, ¿para qué lo voy a decir? Básico, ¿no? Ahora, no solamente eso. Él dice, son 3 filtros y deben pasar los 3. Segunda pregunta, ¿es bueno que lo diga? Puede ser que algo sea verdadero, pero el hecho de que sea verdadero no quiere decir que lo tengo que decir. Si no es bueno que lo diga, ¿para qué lo voy a decir? Mejor me lo guardo. Y el tercer filtro ¿es útil que lo diga? ¿Hay algún provecho en que lo diga? Si no, pues ¿para qué también lo voy a decir? Mejor me quedo callado.
Entonces es importante poder aplicar eso. Es sabiduría. Filipenses capítulo 4 también el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros debemos enfocarnos en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud alguna en eso, es en lo que debemos pensar. Filipenses capítulo 4 en el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hablamos lo que pensamos. Entonces es importante. ¿Qué está llenando mi mente? Si me estoy llenando de queja, como decía nuestro hermano Ernesto hace 8 días, si me estoy llenando simplemente de pensamientos negativos en contra de alguien, pues eso voy a hablar. Por eso yo necesito llenarme del Señor. Todo eso que describe Filipenses 4:8 son características de Jesús. Queremos pensar en algo digno de alabanza, pensemos en nuestro Salvador. Y si estamos pensando en Él, vamos a hablar aquello que le glorifique a Él. Hermanos, la responsabilidad de que en esta iglesia no seamos consumidos o destruidos entre nosotros es de todos. La responsabilidad es de todos y tenemos que comprometernos en eso. Si realmente queremos que la iglesia, en vez de ser consumida, sea edificada, que la iglesia cada día pueda crecer a la imagen del Señor, necesitamos comprometernos en esto. Dice en Efesios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es para edificación. O sea, debemos hablar cosas que edifiquen, cosas que realmente aporten, cosas que bendigan a nuestro hermano en la fe, cosas que traigan vida, que alienten al desanimado, cosas que ayuden a las personas que tal vez están frustradas y que necesitan un consejo. Necesitamos ese tipo de palabras. Proverbios capítulo 18, Proverbios 18 en el versículo 21. Este es un texto que ha sido muy mal interpretado, sobre todo por aquellos que enseñan el falso evangelio de la prosperidad. Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice ahí la palabra: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mucha gente ha tomado ese pasaje para decir: si ve, lo que yo declare y lo que yo decrete, así va a suceder. Pero hay que leer el texto en su contexto, no está hablando de eso. Está hablando de relaciones interpersonales. La forma en que yo le hablo a mi prójimo le puede traer muerte o le puede traer vida. Hay palabras de padres hacia sus hijos que han matado sueños. Hay palabras de padres hacia sus hijos que les han dado vida porque los han llevado a cumplir con el propósito de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Salomón en Proverbios es que nuestras palabras tienen una influencia en nuestro prójimo. Una influencia que puede ser positiva o que puede ser negativa. Es lo mismo que vemos en Santiago capítulo 3. Ahí vemos la coherencia de las Escrituras. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de que nuestras palabras pueden edificar o pueden destruir. Pueden animar o pueden desalentar. Y por eso debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. Que lo que abunde en nuestro corazón sea Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces pregúntate a manera de aplicación en este segundo punto: ¿cuándo fue la última vez que tú le diste una palabra de vida a alguien? La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuándo fue la última vez que tus palabras le dieron vida a alguien? Que alguien realmente se sintió animado después de hablar contigo. Que alguien se levantó tal vez de una conversación contigo para decir: Señor, gracias. Gracias porque este hermano me trajo la palabra que yo necesitaba. Gracias porque me animó, me levantó. ¿Cuándo fue la última vez que tú animaste a alguien? Saben, aquí en la iglesia hay personas desanimadas. Unos más que otros, pero hay personas desanimadas. ¿Cuándo fue la última vez que tú animaste a alguien?
Todos necesitamos ser animados en la congregación. Absolutamente todos. Yo también como pastor necesito ser animado. Los líderes, por más de que tal vez los puedan ver como, son líderes, ellos siempre están bien. No, ellos también necesitan ánimo. Tratemos de pensar un poco más en esto, hermanos. A veces podemos volvernos autómatas. Simplemente personas que vienen a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer en la iglesia? No, hay que hacer la transmisión, hay que hacer la alabanza, hay que hacer una predicación. Y bueno, hay que ir a cumplir, porque eso es lo que se hace el domingo, o eso es lo que se hace el miércoles, o eso es lo que se hace el sábado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero en la iglesia no deberíamos vivir como autómatas. No deberíamos simplemente cumplir con lo que nos toca hacer y ya. Y bueno, ya por fin salí de eso, ahora sí me voy para mi casa, a almorzar tranquilo. Esa no debe ser nuestra actitud. Debemos recordar que somos familia en la fe. Somos hermanos en Cristo. Por ejemplo, déjame preguntarte, ¿tú sabes quién hace el aseo en la iglesia? ¿Alguna vez tú le has dado las gracias a las personas que hacen el aseo en la iglesia? Porque tú llegas acá cada domingo y está limpio, ¿cierto? Tú llegas acá cada domingo y el baño, que no siempre termina muy bien cuando se acaba el culto, luego lo encuentras limpio. ¿Tú sabes quién hace eso? Es importante. ¿Le has agradecido a esa persona? Muchos que de pronto no pueden venir a veces a la iglesia por motivos de fuerza mayor, luego ven una predicación o ven la transmisión a través del Facebook. ¿Tú sabes quiénes hacen la transmisión? ¿Tú les has dado gracias hermano, porque a través de la transmisión que usted hizo el domingo yo pude escuchar el mensaje, porque tuve una situación que no me permitió ir? ¿Tú le has dado gracias? ¿Saben que eso da vida, hermanos? Eso anima, eso alienta. El apóstol Pablo muchas veces era motivado por la iglesia al saber que estaban orando por él. ¿Tú le dejas saber a otros que estás orando por ellos? Eso es importante. Yo sé que muchos venimos de un trasfondo donde venimos de iglesias donde se sobreexaltaba al hombre y se colocaba al hombre como, bueno, el que no honra al pastor, el que no se sujeta, el que, bueno, se mete con el ungido de Jehová y todo eso. Y como que hemos salido de ese contexto y nos hemos ido al otro extremo. Entonces ahora tenemos miedo muchas veces de darle una palabra de ánimo a alguien y decirle buen trabajo, hermano, buen trabajo, hermana, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por el esfuerzo que haces, gracias al hermano Miguel por el discipulado. Todos los domingos a las 9 de la mañana él está acá enseñando a un grupo de personas que nos visitan en la iglesia. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los que están en la alabanza. Gracias a Dios por los sugieres. Gracias a Dios por todas las personas que forman parte de la iglesia. Y tenemos que cultivar entre nosotros el poder decirnos palabras de ánimo, el poder alentarnos. Es triste a veces escuchar personas que dicen, no, yo estuve en la iglesia, pero pasé por una situación difícil y nadie me llamó, nadie me visitó, nadie se preocupó por mí. Y claro, muchas veces la gente dice, por eso el pastor fue el que no me buscó. Pero a la luz de la palabra es responsabilidad de todos, no solo del pastor. A la luz de la palabra nosotros debemos ser aquellos que con sus palabras edifican, que con sus palabras traen vida, que con sus palabras animan. Pregúntate también, ¿tú eres consciente del poder destructivo de la lengua? ¿Tú eres consciente de que la lengua es como un fuego que puede empezar con algo pequeño, pero que puede consumir un bosque entero? ¿Tú eres consciente de eso? Es curioso ver cómo en el Nuevo Testamento las iglesias nunca se dividen por amenazas externas. La iglesia en el Nuevo Testamento muchas veces sufrió persecución y sufrió cosas muy fuertes, pero ninguna de las amenazas externas lograba dividir la iglesia. La división muchas veces venía de adentro. Cuando dentro de la iglesia empezaron con las divisiones, empezaron con las contiendas, empezaron unos a decir, es que yo soy de Apolos, otros no, yo soy de Pablo, otros más espirituales, no, yo soy de Cristo. Y empezaron con esas divisiones internas. Fue cuando la iglesia más sufrió, fue cuando vemos que hubo problemas.
Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que asumir la responsabilidad del cuidado de la iglesia, del cuidado de nuestra comunidad de fe, que entre todos podamos edificarnos, podamos levantarnos y podamos ser una familia en Cristo. Dice Proverbios capítulo 16 en el versículo 28, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Hermanos, el chisme puede destruir la iglesia, puede dividirla, puede hacer que muchas personas sufran. Combatámoslo desde la raíz. Pidámosle al Señor que Él nos dé la sabiduría para que lo que salga de nuestra boca realmente sea para edificación, sea para bendecir a los demás, para que otros puedan poner su mirada en Cristo Jesús. El tercer y último punto que vamos a ver en esta mañana es que solo la comunión con Dios nos puede llevar a vivir así. Solo la comunión con Dios nos puede llevar a vivir así. Si usted sigue leyendo en Gálatas capítulo 5, después del versículo 15, sigue el versículo 16, y dice ahí el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nótese que no dice que no hay deseos de la carne. Dice que no hay que satisfacerlos. O sea que están ahí, aún dentro del creyente. El deseo de hacer un chisme va a estar ahí. Pero usted debe decidir no satisfacer ese deseo. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, Dios nos va a llevar a que nosotros podamos aplicar esto que estamos aprendiendo. Hermanos, solamente la comunión con Dios puede hacer que vivamos así. Solo el andar en el Espíritu puede contrarrestar esa tendencia pecaminosa en nosotros de querer mordernos y querer comernos los unos a los otros. Solo el Espíritu tiene el poder para hacer morir eso que es terrenal en nosotros. Saben que el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar una nueva serie los días miércoles acerca del nivel de ser. Acerca del nivel de ser y de las disciplinas espirituales. Porque eso es muy importante. Venimos de estudiar la familia según Dios. Pero para poder tener familia según Dios, necesitamos cristianos llenos de Dios. Si no, no va a funcionar. Ningún esposo va a poder amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia si primero no se llena de Dios. Si primero no se llena del Espíritu. Si no hace eso, lo va a gobernar su carne. Y su carne no va a amar como Cristo. Lo mismo en el sentido de las mujeres. Las mujeres no se van a sujetar a sus maridos como al Señor si primeramente no están llenas de Él. Si primeramente no están en comunión con Dios. Ese es el fundamento, esa es la base para familias sólidas y para una iglesia sólida. Extendiendo ese principio a lo que estamos estudiando, ninguno de nosotros va a poder aplicar los mandamientos de los unos a los otros si primero no nos llenamos de Dios, si no estamos andando en el Espíritu, porque es la única manera de no satisfacer los deseos de nuestra carne. Efesios capítulo 5 en el versículo 15 dice ahí el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una vez más, ese verbo sed es un verbo imperativo. Es una orden, es un mandato. Sean llenos del Espíritu. No es una sugerencia, no es una opción, es algo que debemos
hacer. Y saben que el apóstol Pablo escribió esto justo antes de hablar de los roles en el hogar. Justo antes de decirle al hombre que debía amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, o de decirle a la mujer que debía honrar y respetar a su marido, antes de eso el apóstol Pablo les dice: llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu, porque esa es la única manera en que van a poder cumplir con esto. Entonces, hermanos, solamente la comunión con Dios puede producir en nosotros que vivamos de esta manera. Que vivamos de tal manera que no nos dañemos los unos a los otros, sino que más bien nos edifiquemos, nos alentemos. Primera de Juan capítulo 4, versos del 7 al 8, el texto que estuvimos leyendo durante el tiempo de adoración. Dice ahí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben? Nosotros muchas veces, en la cultura en la que estamos, hemos reducido el ser cristianos a venir a una iglesia. Mucha gente cree que es cristiana porque viene a la iglesia. No, pues usted es católico. No, no soy católico y yo voy a una iglesia cristiana. Ah, usted es cristiano. Ah, bueno. Y muchas veces lo hemos reducido a eso. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos está diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios. No importa si pasa los 7 días de la semana en la iglesia. Si no ama, no ha conocido a Dios. Si tú estás aquí hoy y tú no amas a tu prójimo, si tú no te interesas realmente por la necesidad de otros, aunque tú creas ser cristiano, no te engañes. No eres cristiano. Tú no conoces a Dios. Si tú no amas, tú no conoces a Dios, porque Dios es amor. Ese es el argumento de Juan. Hay personas que se comportan externamente como cristianos, pero si en su ser no aman genuinamente a su prójimo, probablemente no lo son. Hay personas que parecen cristianas. Hay personas que parecen ovejas del rebaño de Dios. Pero un día dice la palabra que el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos. Y el cabrito se parece a la oveja. El cabrito tiene 4 patas. El cabrito come más o menos parecido a la oveja. Pero el cabrito no es oveja. El cabrito parece cristiano, pero no lo es realmente. Miremos Mateo capítulo 25, ya con esto cerramos. Mateo capítulo 25, vamos a leer del versículo 31 en adelante. Este es el pasaje del juicio de las naciones. Dice ahí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí ya vemos la distinción. Una cosa son las ovejas, otra cosa son los cabritos. Verso 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, a los que parecen pero no son: de cierto os digo
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren la razón, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Pueden ver la diferencia entre una oveja y un cabrito? Déjame preguntarte, ¿en qué lado estás tú? No me digas cuántas veces vienes a la iglesia. No me digas cuánta Biblia sabes. No me digas cuánto oras. Lo que el Señor Jesús está diciendo acá es qué tan práctico es tu amor en el día a día. ¿Qué haces tú cuando ves a alguien necesitado? ¿Qué haces tú cuando sabes que hay un hermano en la fe pasando por necesidad? ¿Te comportas como una oveja o te comportas como un cabrito? ¿En cuál lado estás tú? Es muy importante, hermanos, que nos examinemos en esto. La eternidad está en juego. Si tú realmente eres totalmente indiferente a la necesidad de tu hermano, lo más probable es que tú no seas cristiano. Lo más probable es que si tú murieras hoy en esa condición, vas a despertar en el castigo eterno, en el fuego que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. Porque es lo que justamente mereces, porque no estás viviendo conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Si tú realmente eres una oveja de Dios, aunque tengas defectos, aunque tengas fallas, aunque te equivoques en muchas áreas, tú vas a amar. Tú vas a amar. Vas a amar al necesitado, vas a buscar la manera de servir a tu prójimo. Incluso si tú has fallado en lo que hemos estado estudiando hoy, si tú has chismeado, si tú has hablado mal de otros, tú vas a poder enmendar eso. Y tal vez tengas que hablar con alguien y pedirle perdón. Decirle: hermano, perdóname porque hablé mal de ti a tus espaldas. Perdóname porque dije esto que fue imprudente de mi parte, que tú me confiaste en intimidad y que yo lo divulgué. Perdóname. Y tal vez vas a tener que enmendar, tal vez vas a tener que hacer lo necesario para acercarte a esa persona. Pero si eres realmente cristiano, tú no vas a poder vivir sin amar. Tú no vas a poder vivir sin realmente poner por obra ese amor que Cristo ha derramado en tu corazón. Dice en Romanos que el Señor ha derramado, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y así como ha sido derramado en nosotros, ahora debemos dar. Y debemos, lo que distingue a la oveja del cabrito es que la oveja sí pone en práctica el amor. El cabrito se ama a sí mismo. El cabrito no le importa la necesidad del otro. El cabrito vive para sí. La oveja, por el contrario, ama a su prójimo y lo ama sacrificialmente y hace lo que tiene que hacer con tal de bendecirlo. Entonces pregúntate tú en esta mañana, ¿en qué lado estás? ¿A quién te pareces más? Si tú reconoces hoy que has estado viviendo como un cabrito toda tu vida, que has estado viviendo simplemente para ti, que no te importa tu prójimo, que no te importa las personas que están a tu alrededor, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que tú puedes arrepentirte de esa actitud egoísta, egocéntrica, y puedes humillarte delante de Dios para que Él te salve, para que Él haga de ti una nueva criatura, para que Él mate ese orgullo, ese egoísmo que está en ti y te lleve a ser una persona que ame a Dios con todo su ser y que ame por consecuencia a su prójimo. Pero debes humillarte hoy, debes arrepentirte hoy de tus pecados y colocar tu confianza en Cristo Jesús para que Él haga morir lo terrenal en ti y te lleve a vivir como una oveja de su rebaño, una oveja que sea pastoreada por el príncipe de los pastores y que pueda cumplir los mandamientos de los unos
a los otros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos aprendido. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este pasaje de las Escrituras. Gracias porque nos recuerda, Señor, el peligro que hay en el legalismo y el peligro que hay en el libertinaje. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de esos extremos, entendiendo que ambos llevan a que no pongamos en práctica la ley del amor, que no pongamos en práctica el interesarnos genuinamente por otros. El legalismo solo se enfoca en las reglas, en las normas, y el libertinaje solo se enfoca en vivir para la carne. Pero Padre, tu palabra nos enseña que debemos enfocarnos en amar incondicionalmente a nuestro prójimo, porque hemos sido amados también incondicionalmente por ti. Padre, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser nuestra lengua, de cómo podemos comernos y devorarnos los unos a los otros, al punto que la iglesia entera puede llegar a ser consumida. Padre, guárdanos de esa actitud. Ayúdanos más bien a hacer morir ese deseo, esa naturaleza pecaminosa que muchas veces quiere criticar sin misericordia a otros, muchas veces quiere propagar un chisme para creerse superior a los demás. Ayúdanos, Señor, a hacer morir eso. Ayúdanos a recordar que en el poder del Espíritu Santo podemos hablar palabras que edifiquen, no palabras que destruyan, no palabras que propaguen un incendio en la congregación, sino más bien palabras que puedan animar, que puedan ayudar a aquellos que están sirviendo, a aquellos que están colocando sus dones y talentos acá en la congregación al servicio tuyo, que puedan ser animados, que puedan ser fortalecidos en su caminar espiritual. Ayúdanos, Señor, a que de nuestra boca siempre salgan palabras de vida y no de muerte, palabras que edifiquen, que animen, que alienten, que motiven a otros a seguirte, y que podamos ser instrumentos, Señor, para que podamos sanar a los quebrantados de corazón, para que podamos guiar a todos aquellos que se encuentran perdidos, que están tal vez pasando por un tiempo de incertidumbre, que a la luz de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser esos instrumentos en las vidas de ellos para guiarlos a Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a examinar también nuestras propias vidas. Si hay personas aquí que realmente reconocen que no aman a nadie, que no se preocupan por nadie más que por ellos mismos, Padre, que tú hoy los convenzas de su necesidad de un Salvador, que tú los convenzas de arrepentirse genuinamente delante de ti y reconocer lo que tu palabra dice, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque tú, Señor, eres amor. Padre, ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que hemos estudiado en la mañana de hoy. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.